¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Buenas noches, bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, ministro de Comunicación e Información, presidente de Venezolana de Televisión, fue ministro de Cultura y ejerció la presidencia de Fundarte. En el año 2004 fue galardonado con el Premio Nacional Certamen Mayor de las Artes y es profesor universitario. Da clases en la Universidad Santa Rosa. Bienvenido, Freddy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, con tu permiso. Sí, estamos a una distancia prudente. Así es. ¿Cómo están las cosas? Contento de estar aquí. Te agradezco mucho el espacio, la invitación. Mucho trabajo. Sí, es un trabajo. El tema comunicacional es además clave, estratégico. Es estratégico y en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde parece que todo se da en el campo de la representación y en el campo de los relatos, bueno, es un trabajo infatigable, que no descansamos y que lo hacemos además con mucho gusto. Vamos a hablar más adelante sobre los retos en el terreno de la comunicación que tiene hoy la revolución bolivariana. Pero quería comenzar con la crisis en la frontera, con la situación en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué está pasando realmente allí? En la frontera colombo-venezolana hay un contraste de modelos y de realidades que están chocando en este momento. De este lado, el lado venezolano, un Estado que ha cuidado celosamente la paz social, que ha procurado la conquista del campo de lo político para evitar precisamente la conflictividad armada, la conflictividad social, y que además, y en aras de eso, ha ejercido el control de su territorio, la soberanía nacional, como una doctrina no solamente militar, sino como una doctrina jurídica, como una doctrina política, como una doctrina social. Del otro lado de la frontera tenemos un país que lleva más de 70 años en guerra y un Estado que, al contrario, ha encontrado una economía muy productiva en la guerra, en el conflicto y en el abandono y la tercerización sistemática de su territorio y sobre todo de sus fronteras. Cuando estas dos realidades empiezan a chocar, entonces tenemos que hay el choque de dos modelos, además de país, y de dos modelos sociales que difícilmente puedan convivir de manera tranquila. Porque por un lado está el lado colombiano, el proyecto de un Estado que sistemáticamente, como si fuese una política pública, abandona su territorio, abandona sus fronteras, las terceriza y permite que allí surja la organización criminal que va permeando la economía, las instituciones, a la propia sociedad, y otro Estado que está dispuesto a hacer lo que le corresponde hacer para mantener la paz en sus límites, en su territorio. Y a esto se le añade el hecho de que en el lado colombiano hay en práctica una doctrina, que es la doctrina Monroe, sirve, digamos, de cabeza de playa para la doctrina Monroe, que tiene como objetivo central la agresión al territorio venezolano. Entonces allí se confunde un poco los 70 años de guerra y la práctica que ya se ha hecho tristemente tradicional con el interés coyuntural de establecer un teatro de operaciones militar para agredir a Venezuela. Entonces se convierte el crimen organizado y esta política de abandono del territorio como una oportunidad pertinente para la agresión a Venezuela. Esta estrategia que describes es una estrategia ya de larga data. No es nuevo la permanente amenaza desde el territorio colombiano hacia la revolución bolivariana. Incluso la ruptura de relaciones diplomáticas creo que también forma parte de esa estrategia del Estado venezolano de amenazar, del Estado colombiano de amenazar a Venezuela, porque desinstitucionaliza las relaciones e impide que se lleguen a acuerdos. Pero bueno, el panorama es complejo. ¿Qué está haciendo el Estado venezolano para contener, confrontar, enfrentar esta estrategia? La revolución bolivariana lo que hizo desde el comienzo fue poner en práctica
la doctrina bolivariana, entendiendo que el conflicto colombiano no se podía entender como un conflicto local, sino que es un conflicto que irradia conflictividad para la estabilidad de la región. Por lo tanto, el comandante Chávez aplicó la estrategia de la diplomacia, en función de incorporar a Colombia e incorporar a los demás países en una nueva manera de relacionarnos desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y se crearon regiones importantes como la UNASUR, como el ALBA, etc. ¿Y qué obtuvimos de respuesta? Obtuvimos de respuesta la insistente instigación por parte de Colombia para la división de estas nuevas comunidades regionales que estaban surgiendo, porque Colombia ejecuta un plan, precisamente el plan monroísta, para estos fines. Desde 2004, tú recordarás el hecho de la finca Dactari, se detectaron unos paramilitares que tenían como objetivo asesinar al presidente Chávez. La respuesta del presidente Chávez fue una respuesta diplomática y política. Retornó eran unos muchachos reclutados por los grupos, por la JAUCE de Colombia, y se los devolvió a Colombia y dio como un ejemplo para poder reconstituir las relaciones y decirle a Colombia, por ahí no. Vamos a optar siempre por el camino de la diplomacia, vamos a optar siempre por el camino de la integración, porque el Estado venezolano y el pensamiento bolivariano sabe que el pueblo colombiano no es enemigo del pueblo venezolano, que lo que sucede en ese territorio forma parte de una estrategia geopolítica que va más allá, pues, de lo que puede hoy mismo entenderse desde la inmediatez. Lo que sucede en Apure, nosotros tenemos que entenderlo en un plano mucho más amplio, mucho más general, como tú lo has dicho, como una política del Estado colombiano contra el Estado venezolano, pero que responde a intereses supranacionales del Estado colombiano. De tal suerte que nosotros, porque nos duele el pueblo colombiano, porque somos bolivarianos de verdad, o sea, eso es un sentimiento y un pensamiento genuino, nos duele que lo que empezó siendo y lo que nació como una gran nación se haya disuelto, y hoy en día esa disolución avance en términos de la posibilidad de crear condiciones del lado colombiano para una confrontación entre dos naciones que son hermanas. Por eso participamos activamente en los acuerdos de paz como país, a petición del gobierno colombiano del momento, mediamos y nos interesó siempre que el conflicto colombiano fuese superado, porque nos duele Colombia, pero también porque entendemos que el conflicto colombiano es apenas un caballo de Troya para lo que está planeando y fraguando, en este caso, Estados Unidos. Sí, a eso quería referirme. Quiero que hagamos un análisis geopolítico del conflicto fronterizo con Colombia. Más allá de la dimensión militar, hay una dimensión política, hay una dimensión imperialista, hay una dimensión geopolítica que yo creo que es importante hurgar, sobre todo en momentos donde Venezuela está asediada. No solamente hay un criminal bloqueo económico y financiero que impide al Estado venezolano proveerse de alimentos, medicina, desarrollar, mantener su industria petrolera, sino que también hay amenazas por el lado de la frontera con Guyana. Y hay un avance paramilitar en territorio venezolano. En términos geopolíticos, ¿qué sentido le podemos dar a todas estas circunstancias? Pero por favor me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Estamos conversando con Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro de Comunicación e Información. Te preguntaba, Freddy, acerca de las implicaciones geopolíticas. Si pudiéramos hacer un análisis geopolítico de lo que está ocurriendo y que se destaca fundamentalmente en el conflicto en la frontera colombo-venezolana. ¿Cuáles son las implicaciones? Sobre todo el papel que juega el imperialismo norteamericano en esos desencuentros fronterizos.
Mira, lo primero que uno tiene que interpretar cuando hay un conflicto armado, caso interno colombiano, es que ese conflicto armado responde a un problema económico. Es decir, la guerra es un hecho económico por antonomasia. La guerra mueve las economías y todas las guerras se hacen por territorio y por riquezas. Exacto. Visto así, y entendiendo que la economía la estamos pensando en el momento en el que el neoliberalismo ya tomó las riendas de la historia de Occidente, estamos hablando entonces de una economía en términos planetarios, en términos globalizados. Por lo tanto, acá el papel de los Estados Unidos, el papel económico de los Estados Unidos, no solamente en el financiamiento de una guerra, en la promoción de una guerra en Colombia, que daba como resultado la necesidad de que el policía del mundo, el entonces policía del mundo, los Estados Unidos, se posicionara de allí, de ese territorio, y allí construyese unas bases militares para garantizar, sobre pretexto del conflicto local colombiano, la seguridad de la región. Lo que estaba era adelantándose a lo que ya la Guerra Fría venía anunciando. En 1989 cae el muro de Berlín, en 1991 se disuelve la Unión Soviética y los ideólogos del neoliberalismo como Fukuyama decretan el final de la historia. Al acabarse la historia y al haber derrotado, según la versión de Occidente, al comunismo, que era su gran enemigo, tenían que crear conflictos en el mundo que justificasen la industria del armamentismo y también la expansión del imperio norteamericano. Colombia entonces es el gran pretexto. En Colombia, desde los 80, se formaliza la violencia. Los grupos narcotraficantes, los grupos armados en conflicto y el Estado que empieza a buscar sociedades con los grupos armados en conflicto, empieza a delegar la guerra, a tercerizarla y a continuarla por las vías de la informalidad, donde el Estado se viese, digamos, protegido de cualquier condena por violación de derechos humanos o por cualquier condena pública que se pudiera hacer en los organismos multilaterales. Entonces la guerra allí se agudiza por supuesto la producción de cocaína, que es lo que mueve la economía y a la banca occidental. Es el narcotráfico el que inyecta y el que salva bancos y el que le da oxígeno al capitalismo para su fortalecimiento. Habría que ver si Marx hubiese vivido en esta época, cómo hubiese descrito el capital con este fenómeno del narcotráfico que trasciende cualquier teoría analizada en los comienzos del capitalismo. Dicho así, Colombia es la cabeza de playa del imperialismo, no solo contra Venezuela, sino contra cualquier país en donde prospere allí un cambio político, donde prospere allí cualquier tipo de nacionalismo que no sea pertinente a la doctrina Monroe. Por eso nosotros siempre hemos interpretado el conflicto colombiano a escala geopolítica y hemos estado interesados en que Colombia supere precisamente el pretexto de la guerra que hoy hace que todo gire en torno a una solución militar y a una solución de seguridad que le da pretextos al policía del mundo para afianzarse más y expandirse más, porque además consideramos que por debajo, detrás del discurso de los medios y por debajo de las instituciones hay un gran movimiento social en Colombia que de verdad está trabajando por la reconstitución de una sociedad, que de verdad le está apostando a un retorno a la política y que pudiera hacer transformaciones importantes en ese sentido. ¿Te refieres a las próximas elecciones, por ejemplo? Yo me refiero, sí, presidenciales, donde hay un más allá de las elecciones, un avance de las fuerzas progresistas. Y más allá de las elecciones, la gente, el pueblo colombiano, lo conozco porque yo viví en la frontera, yo me crié en el estado Táchira, viví en San Cristóbal, mi pueblo es Santa Ana del Táchira, conozco muy de cerca el desplazamiento del pueblo colombiano hacia Venezuela por el tema de la violencia y conozco también la historia porque culturalmente estuve muy asociado a la literatura y a los movimientos progresistas, culturales que hay en Colombia. Y sé que hay verdaderamente la fuerza y la voluntad popular para superar este momento. Ahora Venezuela se convierte en un pretexto para que Colombia, al no tener el enemigo interno, pueda inventarse un enemigo externo, que en este caso sería Venezuela, para las agresiones y para reeditar el Plan Colombia y los planes que han puesto en marcha, que han sido también grandes planes de corrupción y de fiasco económico, de donde la oligarquía ha tomado, digamos, su renta. El conflicto fronterizo entonces tiene implicaciones
hacia el Estado venezolano, en el sentido de que permite que el paramilitarismo avance, ocupe territorios, se desplace, se articule con la delincuencia organizada, promueva planes insurreccionales en Venezuela, desestabilice no solamente la economía, sino también el sentimiento nacional, porque genera angustia, neurosis. ¿Okay? Pero tú hablabas de algo fundamental. El imperialismo ha logrado construir coaliciones para enfrentar los movimientos progresistas y particularmente para enfrentar la revolución bolivariana, para desestabilizarla. Sin embargo, uno ve limitaciones en el campo del progresismo para avanzar en coaliciones alternativas. ¿Qué se está haciendo para promover la integración en América Latina, sobre todo la integración política? E incluso, ¿qué se está haciendo para participar o acompañar procesos de encuentro entre las fuerzas progresistas? Y me refiero particularmente al Grupo de Puebla, que con sus diversas manifestaciones políticas e ideológicas está intentando construir una referencia continental para el progresismo y las fuerzas revolucionarias en algunos casos. ¿Qué se está haciendo para integrar, coordinar, construir consensos continentales? La ofensiva de Obama fue brutal contra el nuevo multilateralismo que estaba surgiendo y que América Latina empezaba a tener un papel protagónico, y su trabajo quirúrgico de ir sacando por la vía de golpes de Estado, como el caso de Honduras con Zelaya o el caso de Lugo en Paraguay, o por la vía de los juicios políticos, los impeachment, el descrédito, en el caso del liderazgo progresista de Brasil, y la agudización de los conflictos sociales internos en el caso de Colombia, les dio un capital momentáneo, que fue la dispersión de las fuerzas de América Latina, y esto con la satanización del proceso bolivariano, es decir, con la estigmatización por la vía de los relatos mediáticos y por la vía del sabotaje sistemático e invisible de nuestra economía. Nosotros ahora todos, hasta los empresarios venezolanos, están hablando del bloqueo, por lo menos si no hablan en contra del bloqueo. Hablando de muchas cosas, por lo menos lo tienen ya en su glosario. Pero en el año 2015, el único que hablaba de guerra económica era el presidente Nicolás Maduro. Sí. Y muchos de la izquierda dudaban de que existiera este fantasma de la guerra económica. Vamos a hablar de eso. Pero fíjate con relación a lo que me preguntas, ¿qué se está haciendo? Venezuela ha hecho su papel. Venezuela, digo, el pueblo venezolano. En términos de integración, construcción de alianzas. Pero Venezuela ha hecho su papel, que es el papel de la resistencia. Okay. De la resistencia y de ser fieles a los principios que hicieron posible esta revolución por la vía democrática, que son los principios de una doctrina de Estado social y de derecho que pudiera redistribuir la renta en función de acabar con las asimetrías, acabar con las desigualdades y procurar las condiciones materiales para el desarrollo del pueblo venezolano de manera integral. Aquí ni siquiera te estoy hablando solamente de la protección exclusiva a los sectores históricamente vulnerados. Aquí también el empresario nacional tuvo condiciones y posibilidades para desarrollar sus capacidades productivas. Ese estado de bienestar que se construyó se fue horadando con la guerra económica y con la guerra mediática, al punto de estigmatizar a Venezuela y convertir a Venezuela en el pretexto para que los movimientos progresistas en el mundo no llegaran al poder por la vía democrática, con el relato de que te vas a convertir en otra Venezuela. Vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño paréntesis comercial, pero inmediatamente regresamos y continuamos con este análisis situacional. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Quería continuar con este análisis situacional referido a qué está haciendo el Estado venezolano para promover la integración latinoamericana, sobre todo promover los encuentros y reencuentros con las fuerzas progresistas, sobre todo en un contexto no solamente de guerra económica,
sino de guerra comunicacional, de guerra simbólica, de guerra por las interpretaciones que colocan a la revolución bolivariana como una amenaza dictatorial, como una fuente de delitos de narcotráfico. Es decir, el tema de la corrupción. Las grandes corporaciones no han tenido ningún pudor, ni escrúpulos para promover el descrédito de la revolución bolivariana y sus líderes fundamentales. Pero ¿qué se está haciendo en términos de integración de... Bueno, está la estigmatización, como has dicho, la estigmatización y el amedrentamiento también a los movimientos sociales y a los partidos políticos progresistas para que no haya otra vez esta conexión, este encuentro, este diálogo y no vuelva a surgir, a tener una segunda ola el progresismo que se inauguró con el inicio del siglo XX. Que pareciera viene. Pero ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es sostener nuestra verdad, mantenernos firmes a nuestra verdad, mantenernos confrontando a las falacias del neoliberalismo por un lado, no hemos cedido en lo que ellos quisieran que hiciéramos, que es abandonar nuestra doctrina de protección social, es abandonar el socialismo. Eso no lo hemos hecho, nos hemos mantenido firmes allí, hemos desarrollado fuerzas interiores que tienen que ver con las capacidades productivas nuestras, con la reinvención de la esperanza del pueblo venezolano en sus propias capacidades de crear una comunidad política diferente, y hemos también apostado al diálogo con todos los sectores. Hemos apostado al diálogo con los sectores privados, al diálogo con los sectores de oposición que se mantienen en la senda de la Constitución. Hemos profundizado el diálogo social y esto de alguna manera le ha dado un punto de referencia diferente a los movimientos progresistas del mundo en relación a lo que se dice de nosotros. Pero nosotros no somos un proceso injerencista o que pretenda, exportar la revolución bolivariana o que pretenda permear. Sí nos interesa mucho la articulación en términos formales, en términos de que acá hay una democracia, acá hay unas instituciones que deben ser respetadas y estamos nosotros a la orden de mostrar nuestras experiencias que son exitosas, a todas luces exitosas. Incluso en estos 5 años de asedio económico, de persecución financiera y de bloqueo criminal, el gobierno bolivariano tiene mejores cifras que mostrar en lo social que otros países que no tienen ni bloqueo, ni secuestro de sus recursos, ni tienen ningún tipo de sanciones unilaterales. Y en términos prácticos, concretos, ¿hay alguna campaña, alguna política de acercamiento, por ejemplo, hacia el Grupo Puebla? Nosotros somos amigos del Grupo Puebla y hay, digamos, articulación y conversaciones que no siempre se hacen públicas, que no siempre son mediáticas y que tienen mucho que ver con el interés que tiene la región en general por hacerle frente a lo que Estados Unidos ha retomado, que es, insisto, la doctrina Monroe. Y estamos allí y estamos más presentes de lo que la gente se puede imaginar. Porque, bueno, Venezuela es un ejemplo de resistencia. No se dice mucho porque la guerra mediática es poderosísima, pero estoy seguro que los pueblos miran detrás del bullying mediático y detrás del velo mediático, están mirando cada vez más lo que sucede. Por eso suceden cosas tan extrañas como que Facebook censura al presidente de la República, si no tendría por qué hacerlo, si se supone que estamos... Respecto a las redes, que es un tema fundamental. Las redes sociales se han convertido en el gran desafío para las democracias del siglo XXI. ¿Cómo están contribuyendo las redes sociales en esta política o esta arremetida multidimensional contra Venezuela? Bueno, contra Venezuela es brutal. Yo creo que tú pones en Google, por hablar de un buscador de los gigantes de Internet, y pones la palabra clave Nicolás Maduro Venezuela y vas a encontrar por lo menos 700.000 notas negativas en menos de 2 segundos en la primera página. Violador de derechos humanos, narcotraficante, de la caricaturización. O sea, no hay figura más atacada políticamente, o no hay un político más atacado, mejor dicho, que la figura del presidente Nicolás Maduro. Entonces, en su momento fue con el comandante Chávez. Fue con el comandante Chávez, pero yo creo que el presidente Maduro ha sido incluso aún más. Porque la Big Data ha desarrollado una inteligencia artificial que tiene unas capacidades que antes no tenía. Pero ¿por qué censurarlo si se supone que ya el relato de los grandes medios de comunicación sería suficiente para aniquilar a una figura política? ¿Cómo contraponer otro relato? Bien, la guerra de los relatos es interesante. Por ejemplo, detrás del presidente Maduro hay una épica. Sí. Ha resistido en grado supremo las agresiones y arremetidas
no solamente políticas, militares, sino también simbólicas y culturales. ¿Qué se está haciendo? Pues yo creo que hay una épica detrás del presidente Maduro que no ha sido suficientemente explotada, comunicada. Sin embargo, esa épica, que estoy de acuerdo contigo, tiene menos condiciones, menos espacios para promocionarse de lo que tenemos en contra. Es la épica que hace que todavía estemos acá, que todavía el chavismo sea una esperanza para el pueblo venezolano en general, que seamos una referencia y una hegemonía en lo cultural. Porque hay algo que dice el presidente Maduro, lo dice permanentemente, y es como, a mí me parece que es un aforismo para tenerlo en cuenta, es que nosotros somos de verdad. ¿Y qué significa que nosotros seamos de verdad? Significa que el relato que va a perdurar, que va a poder superar cualquier tipo de cortafuego mediático, inmediatista, es el relato que sea orgánico a la verdad, o sea, que sea representativo de una realidad concreta. Y lo que está sucediendo con la incursión de estos nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la comunicación es que son incapaces de sostener un relato a largo plazo. El trabajo que hacen el Internet y que hacen las redes sociales es el trabajo de las emociones y no el trabajo de los sentimientos ni de las ideas. Y las emociones necesitan entonces permanentemente, como son aditivas, necesitan permanentemente irse. Pero las emociones se convierten también en ideas. Pensamos lo que sentimos. Pero el problema es que con las redes sociales no logramos sentir ni pensar. Lo que hay es y como son en apariencia irracional, son mucho más difíciles de controlar. Hay un exceso de información. Un exceso de información que te impide pensar. Como tienes información, no piensas. Pensar es una acción participativa que involucra al sujeto. O piensas con base a prejuicios, desinformación y manipulación. Lo cual sería no pensar. Es mucho más terrible. Lo cual sería no pensar, que es el triunfo inmediato de las redes sociales. Ahora, tú dices, ¿por qué censurar al presidente Maduro si ya la campaña de descrédito sería suficiente como para aniquilarlo? Lo censuran porque ocurre un fenómeno interesante, y es que a la caricaturización, a la estigmatización al extremo, a nosotros se nos han aplicado todas las tesis de propaganda goebbelianas, todas las que tú te puedas imaginar, satanización, vulgarización, transposición, bueno, todas. La gente empieza a preguntarse qué hay detrás del bullying mediático. Y el presidente Maduro, en el caso puntual de su censura, que tiene que ver con la promoción del Carbativir y la promoción de la molécula DR10, que son de ingeniería nacional y que tienen que ver con soluciones de salud pública frente al COVID, esta censura atiende el hecho de que el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en un líder en la lucha contra la pandemia, y eso le permite tocar segmentos, porque en el Internet todos estamos segmentados y aislados, segmentos con los que antes él no conectaba por la vía de los hechos o por la vía de la comunicación tradicional. Cuando Facebook entiende que empieza a haber unas conexiones que no puede controlar, que no puede censurar por la vía del filtro, entonces torpemente muestra su carácter autoritario. Y termina censurando, lo cual es bastante peligroso para Facebook. No deja de afectar, porque al final la gente se queda solo con el titular. Censurado el presidente Maduro de Facebook. Es decir, castigado. Lo posicionan como culpable de algo que finalmente no termina de presentarse, porque hay una manipulación, y hay una simplificación de la información. También Facebook empieza a correr ya el riesgo, ya a 10 años de haberse creado esta especie de ilusión de libertad, de opinión y de participación, empezamos a ver lo que dice Byung-Chul Han, que es que el Big Brother por lo menos sirve para alertar a los liderazgos. No, y a los estados. Ya Alemania, Francia, Australia están legislando. ¿Qué se va a hacer en Venezuela para legislar, o qué se está haciendo para legislar con relación al tema de las redes sociales? Me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Las redes se han convertido en un espacio de participación, de construcción colectiva, pero también un espacio terrible para la manipulación, la desinformación, el control social. La vigilancia. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer en Venezuela para comenzar a regular, a legislar sobre el tema de las redes? Venezuela es
el país donde se han aplicado, ya lo he dicho, no solo las tesis gebelianas de la propaganda, sino que se ha aplicado el poder de los medios de comunicación en confrontación directa y abierta contra las instituciones de Estado. O sea, esto nunca había pasado en la historia reciente, que medios de comunicación participen en un golpe de Estado, por ejemplo, y que se abroguen el trabajo de los partidos políticos y que se abroguen la vocería de las disidencias y que se conviertan ellos en los principales actores políticos. Aquí se libró una guerra importante, los medios de comunicación libraron una guerra contra el Estado y acá se libró una lucha, una batalla en la opinión pública sobre el papel de los medios de comunicación. Luis Brito García tiene un libro extraordinario que se llama La dictadura mediática. Se legisló en ese momento. ¿Perdieron los medios? Perdieron los medios. Esa batalla la perdieron los medios. Se legisló en función de lo que había pasado, de la experiencia real. No fue una cosa que se le ocurrió a alguien, sino sobre los límites que se traspasaron. Hubo que legislar, se crearon algunas leyes que tienen que ver con los medios de comunicación, la ley de responsabilidad social para radio y televisión, que fue satanizada, que le llamaban la ley Mordaza, que fue una especie de punto de honor que pusieron los medios de comunicación. Y hoy estamos viendo, 10 años después de la incursión de las redes sociales, como en el mundo, porque esto es un debate mundial, no es un debate local, ni es un debate a partir de lo que pasó con el presidente Maduro y su cuenta de Facebook. Es preocupante que un jefe de Estado, un señor, un empresario, por el que nadie votó, que no tiene legitimidad ni local ni mundial, se abrogue el derecho de callarlo y de decidir qué puede hablar o qué no puede hablar un jefe de Estado, cuando está hablando como jefe de Estado y está dictando políticas públicas, políticas de Estado. Sino que Australia, Alemania, Francia, Rusia empiezan a legislar sobre la base de hechos muy concretos que sucedieron y que están sucediendo a nivel mundial, que preocupan en varios sentidos. Primero, en el problema de las democracias. O sea, ¿cómo van a ser las democracias verdaderamente opciones legítimas políticas si los medios de comunicación, si las redes sociales en este caso tienen la capacidad de no solo influir en la opinión pública y en el ánimo político de la gente a través del espionaje de sus datos y de la manipulación de sus datos, sino favoreciendo a un candidato o a un partido determinado, sino que además los dueños de las redes sociales pudieran acallar al candidato que a ellos les parezca incómodo o al presidente de turno que a ellos les parezca incómodo. Primer debate. Sí, continuar haciendo lo que vienen haciendo históricamente. Exacto. Segundo debate, pero ya por la vía del espionaje de datos. Por una vía más sofisticada. El segundo problema es precisamente ese, el problema de los datos. Puede haber libertad política, libertad de expresión, libertad personal, si mis datos están siendo permanentemente usados para el espionaje de mi país, el espionaje de mi comunidad, el espionaje de mi vida. Y la intervención simbólica. Y la intervención permanente por la vía de la propaganda, pero también por la vía comercial, por el diseño de una especie de sociedad de consumo cada vez más particularizada. Y en tercer lugar, el problema de las adicciones, que está demostrado, tienen como consecuencia el uso permanente del tema de las redes sociales, lo cual se traduce en la vulnerabilidad de una población. Hablamos niños, niñas, adolescentes, pero hablamos de la población también en general. Esto es un problema que hay que mirar ya sin el romanticismo de la ilusión del espectáculo, lo que llegó de nuevo, lo que hizo que yo pudiera hablar y tal, sino ver qué hay detrás de eso, ¿no? El tema hay que analizarlo verdaderamente como corresponde, en las múltiples dimensiones. Y en Venezuela, que ya tenemos una experiencia legislando sobre el tema de la comunicación, medios. Ya después de la ley de responsabilidad social de radio y televisión, ni hubo mordaza, ni hubo ¿cómo se llama?, desventaja para que las voces plurales se pudieran se va a legislar, se va a regular. Bueno, yo es una opinión que tengo yo como sujeto político y que tengo como ministro la necesidad de actualizar por lo menos la ley de responsabilidad social de radio y televisión para pensar el problema de los medios de comunicación. Plantearía bueno, primero hay que ver que cambió las condiciones comunicacionales, cambiaron. El problema del espacio aéreo, por ejemplo, el tema de la soberanía en el espacio aéreo, estos son gobiernos supranacionales por la vía del ciberespacio, ¿no? O sea, usan el espectro público para posicionar las reglas de su corporación, que van cambiando porque es letra chica que va cambiando y se va adaptando. El caso del presidente Maduro, yo siempre lo contrapongo. El presidente Bolsonaro, y ya sabemos cómo está Brasil en materia de COVID,
todavía tiene su cuenta Facebook activa. Exacto. Y tiene el infausto discurso donde habló o tildó al COVID-19 como gripeciña o resfriadiño. Hay que medir el impacto que tuvo. El impacto que tuvo eso. El impacto que tuvo y la reacción y la correlación con el hecho de que Brasil hoy esté liderando las cifras de muertos y de contagios en el mundo. Entonces, bueno, por esa vía hay una cosa de doble rasero. ¿Y qué se puede hacer para educar al ciudadano? Ahí va el tema de la ley, porque también la gente se imagina que las leyes siempre son punitivas. Porque el ciudadano se siente tentado, se siente a gusto con las informaciones deformadas. No hay cuenta que utilizando la manipulación, la mentira, los fake, se convierta o pueda lograr mayor número de seguidores, ¿no? Eso es lo que sucede como fenómeno, es un fenómeno ya sociológico, sí, ¿no? Que habría que verlo. Pero tiene que ver con la ley, y como yo me imagino, la discusión de una ley tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado de formar sujetos críticos frente a los fenómenos comunicacionales actuales y del futuro, porque lo que estamos viendo ahorita es apenas la punta del iceberg. ¿Qué va a venir con la inteligencia artificial? ¿Qué va a venir después del dataísmo? El dataísmo, que es la nueva ideología, que es la manipulación de los datos, es aglomerar los datos de todo el mundo, voluntaria o involuntariamente, porque es verdad que cuando abrimos una cuenta, en cualquier cuenta, damos nuestros datos, mostramos nuestras fotos, decimos con quién estamos comiendo, con quién estamos saliendo, qué estamos vistiendo, a dónde vamos, con qué soñamos. Es verdad que ese es el gran triunfo del neoliberalismo, poner a la gente en un panóptico digital a trabajar como el vigilante de sí mismo. Pero también es verdad que te roban los datos y los usan para otras cosas. O sea, Instagram no te está diciendo, Facebook o Twitter no te está diciendo que tus datos, tu fecha de cumpleaños y tus gustos musicales van a ir directamente a Aximon y Aximon la va a convertir en producto. Por eso lo están haciendo todos. Sí, lo están haciendo todos. La izquierda, la derecha, los gobiernos, la oposición. El problema de la naturalización con el dataísmo, la naturalización, es que estamos acá hablando abiertamente del espionaje de los individuos. Ya nadie puede tener vida íntima. Esto que prometía el liberalismo y que prometía el capitalismo de la individualidad y de la intimidad y de las libertades individuales, se acabó por la vía de este totalitarismo digital que dice el presidente Nicolás Maduro. Lo que hay es una vigilancia permanente en la vida, los pensamientos y los acontecimientos de cada uno de los sujetos de la sociedad. Y ese debate es un debate que tenemos que darlo porque aquí estamos hablando ya no solamente en términos de nación, de Estado-nación, sino qué tipo de humanidad se está fraguando en este mundo de las telecomunicaciones, de las redes sociales. Por un lado, la despolitización de las relaciones humanas. La virtualización de las relaciones humanas es quitar el pathos de las relaciones, o sea, quitar la conflictividad natural de la vida, y llevarlas a un mundo ideal donde el algoritmo te va a asociar solo con tus iguales. Entonces desaparece el diferente y tú solo tienes un temperamento para relacionarte con tu igual. Terrible. O sea, es un sujeto, es un fascista en potencia lo que estamos formando. Alguien que no va a tolerar nunca una imagen que sea diferente o que represente negatividad para él. Luego, el problema de la incapacidad de sostener precisamente estos conflictos para la vida propia personal. Puedes tener adolescentes que tienen 3 millones de seguidores en una cuenta de TikTok, pero no hablan con sus padres, con sus abuelas o con su comunidad. ¿Sí? Solo aceptan su propia imagen. Es el narcisismo extremado. Vamos a hablar un poco de la política comunicacional de la Revolución Bolivariana en el siguiente segmento. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Vivimos nuevas realidades. Han pasado 20 años de la Revolución Bolivariana. Hay nuevas preguntas, debería haber nuevas respuestas. Pareciera que las sociedades se están moviendo de las casas políticas a las causas humanas. Ese ya no es el socialismo, el neoliberalismo, sino la igualdad, la dignidad, el medio ambiente, las banderas que movilizan a las mayorías. En el caso de Venezuela hay una crisis de representatividad. 56% según los estudios de Interlace, 56% de los venezolanos no simpatiza con ningún partido político. La principal fuerza es el PSUV, con alrededor del 30% de simpatías y respaldo.
la oposición ya no aparece, 10, 12%. Si sumamos las simpatías de todos los partidos políticos, el principal partido político de oposición, Acción Democrática, reúne entre 5 y 6% de simpatías, de respaldo. Hay una crisis de representatividad importante. Y uno observa que el discurso de la revolución es muy similar al discurso de la revolución de hace años, que no ha habido una renovación a fondo de narrativas, símbolos, marcos de interpretación, que la revolución se ha concentrado en sus más fieles seguidores, que como estrategia no es mala, puede ser exitosa si desmovilizas al adversario o lo atomizas, pero se ha concentrado en ese 30%, en ese un tercio del país que sigue, respalda la revolución bolivariana, independientemente de las crisis y las dificultades. ¿Cómo comenzar a comunicarse con el resto del país, que está en el centro político, sin perder perfil, sin perder identidad? ¿Qué se está haciendo? Y por otro lado, el liderazgo del presidente Maduro, que en alguna medida carece aún de una épica, aprovechando los innegables éxitos políticos y económicos que ha tenido el presidente Maduro en los últimos años, ¿no? Y en la valentía y fortalezas que ha tenido para contener la arremetida imperial contra la revolución, las tentativas de desestabilización, las tentativas insurreccionales. ¿Qué se está haciendo? Bien, permíteme... Y además, un país que está rápidamente pasando de una cultura rentista a una cultura que podríamos decir más resiliente. Y eso va a implicar una nueva relación con el Estado y con la política. Sí, me interesa mucho primero tocar algunos matices de tu análisis con cosas que estoy de acuerdo, otras que me parecen que son un poco relativas. Exacto. La crisis de representación, ¿no? Hay una crisis de representación en el mundo. Claro, que es lo que está ocurriendo en Venezuela, es un fenómeno global. Nosotros, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos 20 años adelantados. Sí, así es. La crisis de representación a nivel planetario que tiene que ver con lo político se juega en el plano del paso que dio el capitalismo al neoliberalismo y de tratar de pasar a un mundo pospolítico, o sea, un mundo donde no son los partidos, ni los sindicatos, ni los movimientos sociales, ni los líderes tradicionales los que van a resolver los problemas, sino los gerentes de las corporaciones, los que van a administrar los problemas. Pero fíjate... Pero mira esto que es interesante, vamos a administrar los problemas porque no son problemas políticos, sino son problemas de gerencia, pero además lo vamos a hacer por la vía de la conexión a distancia. Entonces, el distanciamiento que tiene que ver con la virtualización de la vida y las gestiones, solo se va a hacer por la vía del me gusta o del no me gusta, o de darle un clic, o de llevar, digamos, el problema a lo doméstico y sacarlo de las calles y sacarlo de las concentraciones. Pero fíjate que a diferencia de lo que dice, yo veo más bien una vuelta al Estado y una vuelta a la política y una vuelta a la ideología. Lo que pasa es que hay un enorme desprestigio de parte de los partidos políticos. Estoy hablando globalmente. Son fuerzas contrarias. Entonces, por un lado tienes esto y por el otro lado tienes... Es innegable, incluso la pandemia está obligando por otro lado tienes la vuelta... A revisar el rol del Estado. Por otro lado tienes la vuelta a lo político de los grupos progresistas que entonces empiezan a ver el partido como otra vez la estructura que puede garantizar la posibilidad de cohesión y de sostener una idea política. Ahora, ¿qué hay en el medio? En el medio hay unas generaciones que se formaron recientemente y que están precisamente atrapadas en este mundo, en esta crisis de representación de la que tú hablas, donde no hay la formación, digamos, del carácter y la formación ideológica para decir, me comprometo con un partido, me comprometo con una causa, y entonces viene... Y el descrédito de los partidos, por supuesto, es global. Por supuesto, fue toda la operación después de la caída del muro de Berlín.
del fin de la historia. Entonces, toda esta gente que venimos de los 90, del discurso del fin de la historia, empezaron a buscar lo que tú dices, causas humanas, que son causas, el medio ambiente, que son las que movilizan. el medio ambiente, el animalismo, el veganismo, el feminismo, y todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos de la diversidad sexual, y todo lo que tiene que ver con el movimiento migratorio, la igualdad y los problemas que son muy puntuales, como los problemas de habitación o de la tierra, que han dado aire al progresismo actual y a las nuevas ideas políticas, para que los partidos tengan capacidad política de acción y de toma de poder, tienen que actualizarse en estos términos. Eso es lo que yo veo, una crisis de representación, claro, pero por la vía de la falta de respuestas. Ahí la revolución bolivariana ha sido mucho más avanzada que otros procesos, pero la revolución ha impuesto un discurso, ha impuesto una narrativa, ha impuesto una visión de la sociedad. ¿Dónde está nuestra fatiga? Yo, más que una crisis, lo veo como una fatiga, la fatiga de lo político. ¿Dónde está la fatiga? La fatiga está en el hecho de que nosotros no solamente incursionamos en Venezuela como un proyecto que venía a evitar una guerra civil y a construir condiciones para el retorno a lo político, sino que nos hemos enfrentado con las falsas polarizaciones que ha hecho el enemigo. El enemigo político nunca ha dicho, ante tu proyecto de misiones, mi proyecto es la privatización. Nunca han dicho eso, han dicho, ante tu proyecto de misiones, yo digo que tú te vas a robar a los niños, o que los vas a ideologizar, o que vas a quitarnos la propiedad privada. Y hemos estado desgastados en materia del relato. Sí, pero en materia del relato nosotros hemos estado respondiendo. Y hay una cosa interesante acá que surge, y es el hecho concreto de que en 22 años que tenemos nosotros en el gobierno y disputándonos la hegemonía, hemos tenido 25 elecciones. 25 elecciones te llevan a 25 combates que desgastan, obviamente, la forma política, la forma tradicional de hacer política. Además del asedio internacional. Ahora, es interesante los análisis que se hacen de la movilización que hay, claro, la polarización tiene su momento y tiene su rendimiento, y luego se reactualiza, se repolariza. En el caso de nosotros tenemos que buscar verdaderamente la repolarización, y yo creo que ahí el presidente Nicolás Maduro sí está un paso más adelante que el partido, y que la propia estructura de Estado, en el sentido que el presidente Nicolás Maduro no está viendo la polarización entre el chavismo y oposición, él está viendo verdaderamente la polarización entre un proyecto histórico de nación. El relato del presidente Maduro es épico, es el relato de terminar una fase de un proyecto para avanzar a la segunda fase, entonces un proyecto épico que reconoce las luchas anteriores, vive la coyuntura, más allá de la coyuntura, mirando el futuro, y se plantea una Venezuela que pueda ser, por lo menos, que pueda tener el consenso en el amor a la patria y en el amor al referente histórico, lo cual es muy importante como relato. Todo eso hay que campañizarlo, sí, hay que convertirlo en narrativa, correcto, en nuevas narrativas, nuevos símbolos que le puedan dar respuesta, ahora, o que puedan permitir que sintonice con las nuevas realidades. La angustia, por ejemplo, de un ministro de Comunicación en la Revolución Bolivariana, te voy a decir cuál es. La angustia es que en la medida en que nosotros estamos construyendo un relato épico que requiere los tiempos precisos para la construcción del relato, sostener el imaginario, la coherencia, o sea, el hecho de tener coherencia en el relato ya es anacrónico, porque nos enfrentamos a un mundo de redes sociales, de lo instantáneo, del trabajo de las emociones, donde no hay coherencia, donde no hay ideas, y donde lo que hay es una profunda crisis de verdad. O sea, la política produce verdades. ¿Cuáles son las verdades de la política? La justicia es una verdad de la política, ¿no? La igualdad es una verdad de la política. La unión es una verdad de la política. Sostener esas verdades frente a un vertiginoso mundo de lo instantáneo que te satura de información y de datos, y que te maneja las emociones de manera también vertiginosa y te convierte en un adicto de las emociones, con lo cual te incapacita para sentir. La lealtad es un sentimiento, ¿no? El patriotismo es un sentimiento. Y te incapacita para pensar. La idea del contrato social, la idea de la verdad, requiere pensamiento. O sea, porque a nadie lo pueden obligar a pensar o a sentir de manera diferente, pero si te inhiben la posibilidad de pensar, porque las condiciones subjetivas van en contra, y te inhiben la posibilidad de sentir, porque se impone el capitalismo de las emociones, entonces estamos enfrentándonos a una nueva estrategia para la cual todavía nosotros no hemos podido dar una respuesta. Bueno, esos son los retos
Son los retos, son los cruciales para un ministro de comunicación. Son las angustias en una y los retos. revolución. Así es. Bueno, Freddy, muchísimas gracias por este análisis situacional. Nos pasamos unos minutos, esperemos Piedad, que no nos vieron la libertad de expresión. esperemos que Apelemos podamos a eso. transmitir todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Chema. Y bueno, te reitero que esta es tu casa y estamos a tus órdenes, Muchas gracias. en el buen sentido. Claro que sí. Bueno, nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.